Courtois, Kompany, Witsel, De Bruyne, Lukaku, Hazard, Carrasco, una generación irrepetible que en Rusia 2018 devolvió a Bélgica al lugar que siempre creyó merecer. Victorias de prestigio ante Inglaterra y Brasil, una semifinal perdida con honor ante la Francia campeona, y la sensación de que por fin los Diablos Rojos habían alcanzado la élite definitiva del fútbol mundial. Pero esa no fue la primera vez. 32 años antes, en un fútbol muy distinto, más físico, más áspero y menos amable con las selecciones sin pedigrí, Bélgica ya había sido capaz de colarse entre las 4 mejores del mundo. México 1986 fue el escenario de aquella gesta, una de las páginas más brillantes y a veces olvidadas de la historia de los Diablos Rojos. El camino comenzó el 17 de octubre de 1984, en Bruselas. Albania era el primer rival y, sobre el papel, el más asequible del grupo. Bélgica cumplió con lo esperado y se impuso por 3-1, arrancando la fase de clasificación con buen pie y sin sobresaltos. El segundo partido llevó el combinado dirigido por Guidis al siempre complicado territorio griego, un ambiente hostil, un rival incómodo y un encuentro espeso. Bélgica optó por el pragmatismo y dio por bueno un empate sin goles que mantenía intactas sus opciones. Pero el fútbol rara vez sigue el guión previsto. En la tercera jornada llegó el primer gran golpe. Viajar a Europa del Este nunca fue sencillo y contra todo pronóstico Bélgica cayó derrotada por 2-0 ante Albania, un resultado inesperado que encendió todas las alarmas. A partir de ese momento el margen de error desapareció. El 27 de marzo de 1985 Bruselas vivía una noche cargada de tensión. Grecia visitaba Bélgica y solo valía ganar. El partido fue cerrado, trabado, pero los Diablos Rojos supieron resistir. Frankie Vercauteren abrió el marcador en el minuto 69 y cuando el nerviosismo empezaba a apoderarse del estadio, Enzo Scifo, conocido como el pequeño Pelé, sentenció en el 89. Bélgica seguía viva. Polonia sería el último gran escollo en la fase de grupos. No era una selección cualquiera. Tercera del mundo en España 82, experimentada, competitiva y con colmillo. En Bruselas, Bélgica volvió a demostrar su fortaleza como local y se impuso por 2-0, dejando todo para la jornada final. En el estadio de Silesia, Polonia y Bélgica llegaron igualadas a puntos y a diferencia de goles. Sin embargo, el reglamento de la época daba prioridad a los goles a favor, apartado en el que los polacos eran superiores. El empate sin goles dejó a Bélgica en segunda posición. El pase directo se escapaba, pero aún quedaba una última oportunidad. Y esa última oportunidad tenía nombre propio: Países Bajos. El vecino, el rival histórico y además con una generación extraordinaria liderada por Gullit, Rijkaard y Van Basten. En el partido de ida, Bélgica volvió a mostrarse sólida, competitiva y eficaz. El gol de Vercauteren en el minuto 20 daba una ventaja mínima, pero valiosísima. 20 de noviembre de 1985, Rotterdam. El estadio de Kuip estaba preparado para una gran noche. En el minuto 80 el marcador reflejaba un 2-0 a favor de los tulipanes. Con ese resultado, Países Bajos estaba en el Mundial, pero el fútbol a veces se decide en pequeños instantes. En el minuto 85, Grun marcó para Bélgica y silenció el estadio. Ese gol valía un mundial. Bélgica estaba en México 1986. Ya en la Copa del Mundo, el sorteo encuadró a los Diablos Rojos en el grupo B, junto a la anfitriona México de Hugo Sánchez, Paraguay de Julio César Romero e Irak dirigida por Evaristo de Macedo. Un grupo asequible sobre el papel, pero que pronto se complicó. Debut en el Azteca y derrota por 1-2 ante México. Victoria sufrida en Toluca frente a Irak por 1-2, aguantando hasta el pitido final. Y un empate a 2 ante Paraguay, encajando en los minutos finales. Bélgica terminaba tercera de grupo, pero accedía a octavos como una de las mejores terceras. En León esperaba la Unión Soviética, un auténtico gigante del fútbol europeo, con nombres de peso: Dasayev, Demianenko, Blochin, Belanov, y precisamente Belanov adelantó a la URSS con un golazo en el 27. En la segunda parte, Scifo empató, pero otra vez Belanov devolvió la ventaja a los soviéticos. Entonces apareció el capitán, Jan Keulemans, para poner el 2-2 y llevar el partido a la prórroga. En el tiempo extra, Bélgica fue más ambiciosa. De Mol y Klaassen marcaron,
Belanov completó su hat-trick, pero no fue suficiente. Bélgica estaba en cuartos de final. España sería el siguiente rival. Venía de golear a Dinamarca y parecía lanzada. Zubizarreta, Camacho, Michel, Butragueño, nombres ilustres, fútbol ofensivo y la sensación de estar ante su mundial. Pero Bélgica seguía creciendo. Keulemans volvió a marcar y el equipo resistió hasta que Señor empató en el 85. Prórroga sin goles y penaltis. Finalmente, el fallo de Loy y la precisión belga desde los 11 metros llevaron a los Diablos Rojos a unas semifinales históricas. En el Azteca aguardaban Argentina y Maradona. 2 goles del astro albiceleste pusieron fin al sueño, pero aún quedaba un último partido, un partido de sabor agridulce, el tercer puesto frente a Francia. Fue un duelo vibrante que terminó 2-2 en el tiempo reglamentario. En la prórroga, los franceses fueron más certeros y Bélgica terminó cuarta. Un resultado histórico, el mejor de su historia durante más de 30 años, hasta Rusia 2018, hasta que otra generación recordó al mundo que Bélgica es capaz de desafiar a cualquiera. Y hasta aquí una historia más del Día del Balón. Si quieres apoyar el canal ya sabes que te puedes suscribir. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima, camarada.